¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana. Ya todo el equipo técnico y periodístico está listo para llevarles 3 horas de información. Esta mañana estaremos con ustedes, Odilí Vargas, Jimmy Romero, quien les saluda, Michelle Polanco Alvarado. Damos inicio con nuestras informaciones. La noche de este martes fue detenido Luis Rivas, un directivo del Grupo Promérica, el Banpro, en nuestro país. Detalles en el siguiente reporte de Ronald Rodríguez Solís. De este martes, la Policía Nacional, a través de un comunicado, dio a conocer la captura del gerente de Banpro, Luis Alberto Rivas, quien será investigado por supuestamente realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir las imposiciones de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, decía parte de la nota emitida por la policía. Con esta detención, el gobierno estaría encarcelando al primer directivo cercano al Gran Capital, bajo la de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En otras informaciones, con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Consejo Permanente de la OEA aprobó este martes la resolución sobre la situación en Nicaragua, escrito a través del cual condenan el arresto de precandidatos presidenciales. María Esther Ordóñez con la información completa. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó este martes la resolución La situación en Nicaragua con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. En el escrito se condena el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales e insta al gobierno que sin demora implemente medidas legislativas acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre. El representante de Nicaragua, Luis Alvarado, manifestó que rechazaba dicha resolución. Con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Consejo Permanente declara, por lo tanto, el proyecto de resolución aprobado. La delegación del Gobierno de Nicaragua desaprueba la convocatoria de este Consejo Permanente que no ha sido solicitado ni autorizado por el Gobierno nicaragüense, por lo que la rechaza enérgicamente, al igual que la resolución presentada que se pretende imponer al Estado soberano de Nicaragua, la que declaramos desde ya inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el Gobierno de Nicaragua. Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua y la de otros Estados miembros de la organización. Según manifestó el presidente del Consejo, en el documento aprobado no se establece la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, aunque señalan grave preocupación por el hecho de que el gobierno del presidente Daniel Ortega no haya implementado a partir de mayo de 2021 reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables. Los representantes de los países que apoyaron la resolución apelaron a la liberación inmediata y sin condiciones de los precandidatos presidenciales, líderes opositores y demás presos políticos. Que el gobierno nicaragüense adopte las medidas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, con observación imparcial. Actualmente vemos que no se están cumpliendo las condiciones para que los comicios previstos para noviembre del presente año sean considerados como legítimos, por lo que resulta necesario insistir en estos puntos a fin de garantizar un proceso electoral que respete la Carta Democrática Interamericana. Hoy vemos con alarma cómo los espacios democráticos se han ido limitando de manera creciente y sistemática. Los hechos ya mencionados se han agudizado por la vía de la adopción de una legislación que coarta las posibilidades de participación a los sectores de la oposición nicaragüense. Todo ello se ha visto agravado por las detenciones de precandidatos presidenciales y otros dirigentes opositores durante los últimos días. En la resolución también incluyen el tema de la implementación de medidas legislativas, incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países,
Piden también que la Secretaría General del organismo y la CIDH presenten informes al Consejo Permanente sobre el proceso electoral en Nicaragua para que estos sean considerados y posiblemente presentados ante la Asamblea General de la OEA. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y siempre hablando sobre este mismo tema, representantes de países miembros de la Organización de Estados Americanos, durante su debate tras la aprobación del proyecto de resolución sobre Nicaragua, expresaron su preocupación ante los hechos acontecidos en nuestro país. María Esther Ordóñez nos continúa informando. Una vez aprobado el proyecto de resolución sobre Nicaragua, los representantes de los países miembros del organismo dieron inicio al debate. La mayoría de los diplomáticos expresó su preocupación por los hechos acontecidos en el país centroamericano, incluyendo las detenciones de los precandidatos presidenciales y líderes de la oposición. Guatemala se ha manifestado en los últimos días con profunda preocupación ante las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua contra importantes líderes de la oposición de ese país, las cuales atentan contra el libre ejercicio democrático y se ha instado a su inmediata liberación y a la restitución de sus derechos políticos, expresando que la salida de Nicaragua del sistema de la OEA no es la forma en la cual se van a resolver los problemas internos de Nicaragua. Por primera vez en una sesión extraordinaria, un país observador como Reino Unido decidió expresar su opinión sobre la situación en Nicaragua. Esta campaña de opresión y de supresión de las voces continúa y sigue suscitando preocupación. El gobierno de Ortega ha introducido leyes que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos dice que socava la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El régimen de Ortega está usando estas leyes, entre otras, para debilitar sistemáticamente las instituciones democráticas y los procesos democráticos del país. Su despliegue de la Policía Nacional para acosar a los políticos, los defensores de derechos humanos, periodistas y ONG tiene como fin reprimir a las actividades de la sociedad civil. El Reino Unido condena estos arrestos inequívocamente e incumbe a las autoridades nicaragüenses poner fin a estos arrestos y poner en libertad a los presos políticos de inmediato y sin condiciones. El representante de Estados Unidos, por su parte, dijo que el gobierno de Nicaragua controla todos los poderes del Estado. El funcionario estadounidense envió un mensaje al pueblo de Nicaragua. Los hombres y mujeres que han sido tomados presos por el régimen son culpables solamente de organizarse para competir en las elecciones que Daniel Ortega y Rosario Murillo piensan que o temen que no pueden ganar si las elecciones son libres y justas como se pide en la OEA. El régimen controla todos los centros de poder en Nicaragua, el Poder Ejecutivo, la Legislatura, el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral. Han dado instrucciones a estas instituciones para que aprueben nuevas leyes opresivas, para dar una cobertura aparentemente legal. Reiteramos nuestro llamamiento urgente al gobierno nicaragüense que cambie de rumbo y permita que el pueblo nicaragüense ejerza plenamente sus derechos, incluido el derecho a elegir libremente a sus líderes. Por su parte, Luis Alvarado, representante de Nicaragua, manifestó que a los países les duele y se molestan por el reconocimiento internacional del que goza Nicaragua de ser un muro de contención del narcotráfico y del crimen transnacional organizado. Defendemos nuestro derecho a la autodeterminación y a decidir entre los nicaragüenses nuestros asuntos internos y a ejercer nuestro derecho a existir como nación libre, soberana e independiente, la que no dejaremos que sea mancillado por los vendepatrias, los patricidas, las potencias imperiales, ni por organismos irrelevantes y desprestigiados como la OEA. Nicaragua es un país de leyes con plena y efectiva separación de sus poderes del Estado, que hace valer su institucionalidad y su ordenamiento jurídico nacional, y cuenta además con una amplia tradición jurídica. El representante de Uruguay destacó que el hecho que 26 votos a favor se obtuvieran en esta resolución era algo relevante y que lo importante es seguir defendiendo los derechos humanos, la vida y la libertad política en Nicaragua. Decía con precisión José Miguel Vivanco, yo la verdad que no he encontrado alguien que lo calificara con tanta nitidez. Decía, esto es un desquiciamiento lo que está llevando adelante Ortega. No lo sé. El señor Ortega nos ha demostrado que efectivamente está dispuesto a todo contra todos
Y como dijo Chamorro hace unos días en una frase que me pareció espectacular, antes de ser privada de libertad, Ortega está en estado de guerra. Pero está en estado de guerra contra la población civil. Está en estado de guerra contra los políticos que quieren controvertir su mandato. Como delegación de Nicaragua, le exijo al embajador uruguayo más respeto para nuestro presidente, para nuestro dirigente, el comandante Daniel Ortega Saavedra. Es el mejor presidente, para que lo sepa, señor embajador, que ha tenido Nicaragua en toda su historia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su intervención, instó al gobierno de Nicaragua a liberar a los presos políticos y a realizar elecciones libres y justas. El gobierno de Nicaragua ha violado e incumplido todos los acuerdos alcanzados con esta Secretaría General, con la Organización de Estados Americanos. El gobierno firmó en este sentido acuerdos que fueron incumplidos en forma reiterada, los acuerdos surgidos del diálogo constructivo entre el gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA, la no puesta en práctica de las recomendaciones de la MOE que fueron presentadas ante la Asamblea General de la organización, el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica en marzo-abril del 2019. Exigimos la liberación de la totalidad de las personas candidatas y precandidatas en Nicaragua, personalidades políticas, líderes empresariales y sociales encarcelados arbitrariamente en las últimas semanas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Eurodiputados condenaron las detenciones perpetradas por autoridades de gobierno y exigieron la liberación de todos los opositores y aspirantes a la presidencia detenidos. La ampliación a cargo de María Esther Ordóñez. Congresistas estadounidenses enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que instaron a una respuesta firme y rápida contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. En la misiva, los congresistas señalan que las detenciones se consideran graves violaciones de derechos humanos y advierten que el gobierno de Nicaragua mantiene un rápido ritmo de la represión, por lo cual apuntará a jóvenes activistas, periodistas y líderes religiosos. Según el documento, se busca la consolidación de una dictadura de partido único. La proximidad a las elecciones de Nicaragua no es una casualidad. Ortega pretende silenciar a sus contrincantes e impedir un proceso electoral libre y justo. Agregan que cualquier esperanza de un proceso electoral legítimo se está deteriorando rápidamente con esta campaña sancionada por el Estado para eliminar a la oposición política. En la carta instan a Biden a que continúe trabajando con el Departamento del Tesoro para aplicar más medidas específicas, según el documento, contra las personas del Ejército, la Policía y el Ministerio de Justicia que han ordenado y llevado a cabo estas violaciones de derechos humanos. Se debe hacer todo lo posible para coordinar las sanciones con Canadá, la Unión Europea y los socios regionales en América Latina y el Caribe. También le pedimos que ejerza el liderazgo de los Estados Unidos dentro del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para revisar las consecuencias de las violaciones de Nicaragua a la Carta Democrática Interamericana y su prolongado incumplimiento de las reformas electorales encomendadas por la OEA. Se lee también: como sabrá, en poco más de una semana se ha detenido ilegalmente a 7 líderes de la oposición y varias otras personas afiliadas a la oposición política u organizaciones no gubernamentales. Todos se enfrentan a cargos legales sin mérito, sin pruebas sustanciales, como parte de un esfuerzo concertado para criminalizar la disidencia. Ante estas acciones del gobierno nicaragüense, los congresistas señalan que se merece una respuesta inequívoca e inmediata. Por eso insistieron en una respuesta conjunta con la Organización de los Estados Americanos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Eurodiputados condenaron las detenciones perpetradas por autoridades de gobierno y exigieron la liberación de todos los opositores y aspirantes a la presidencia de la República de Nicaragua detenidos. La ampliación a cargo de nuestra periodista María Esther Ordóñez. Eurodiputados, presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores, David McAllister, y la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica, TILIMEX, publicaron una declaración donde se lee que condenan en los términos más enérgicos la detención y el arresto sistemáticos en curso de líderes de la oposición y posibles candidatos presidenciales por cargos endebles en Nicaragua. Estamos alarmados por la escalada de la represión. El pasado fin de semana, cuando
cuando 5 líderes opositores más fueron detenidos. Hacemos un llamado a la liberación inmediata e incondicional de los potenciales candidatos presidenciales, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Fénix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y de los líderes opositores Suyen Barahona, Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila Rivas, José Palé, Violeta Granera, José Adán Aguerri y todos los demás presos políticos. El Parlamento Europeo ha mantenido un buen contacto con muchos de los líderes detenidos y expresamos nuestra solidaridad sin reservas con ellos. Los eurodiputados condenan la última escalada en la represión de la oposición en Nicaragua y piden la liberación inmediata de todos los líderes de la oposición detenidos. En el escrito se refieren también a lo que ellos llaman como inconstitucional Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, en la que se basan gran parte de las acusaciones, debe ser derogada de inmediato, al igual que la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley contra los Delitos de Odio. Estas leyes prevén al gobierno con una herramienta represiva para silenciar a sus críticos, aumentando constantemente el número de víctimas de dicha represión y agravando aún más el clima más amplio de intimidación y amenazas, lo que lleva a violaciones inaceptables de los derechos humanos en Nicaragua. María Esther Ordóñez, Acción 10. Cambiamos totalmente de tema. Entonando las notas del himno nacional y cubierto por la bandera de Nicaragua, fue despedido el expresidente Enrique Bolaños. Michelle Polanco Alvarado estuvo en el sepelio y estos son los detalles. Familiares, amigos y exfuncionarios públicos de la administración de Bolaños asistieron la mañana de este martes para despedir al expresidente Enrique Bolaños Geyer, quien falleció la noche del lunes 14 de junio a los 93 años de edad. Tras el oficio religioso en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Masaya, su hijo Enrique Bolaños Abaunza dedicó unas palabras emotivas en las que destacó la vocación de servicio público del que su padre era dueño. Luchaste contra viento y marea para lograr el CAFTA, una creación tuya que tanto atacaron en su época y que tanto necesitamos hoy. Dejaste a un mejor país. Se habla que necesitamos exactamente lo que vos fuiste: gobernar para servir, desarrollo económico, lucha contra la corrupción, paz, respeto, diálogo. ¿Cuánta falta nos hace ese estilo hoy en día? Además, Bolaños Abaunza reveló que su padre concluyó un nuevo libro que no logró publicar y que en su honor pronto verá la luz. Toda tu vida el lema era el amor por Nicaragua. Escribiste un libro, El poder de la guerra, y en tu lecho de muerte terminaste el segundo libro, que aunque no se publicó, estaremos nosotros honradamente procediendo a publicarlo cuando se pueda. El expresidente Bolaños fue reconocido por quienes trabajaron junto a él durante su mandato por ser un verdadero estadista y un mandatario como pocos. El legado de don Enrique es indescriptible, tanto en lo familiar, en lo político, en lo económico, como empresario que fue también. Verdaderamente es muy difícil ver un hijo en Nicaragua con las cualidades que tuvo para su patria don Enrique Bolaños. Nos deja un legado de entrega, de servicio, para buscar una Nicaragua mejor. Sus logros como presidente están a la vista: el CAFTA, la cuenta Reto del Milenio, paz. Durante su gobierno no hubo un solo preso político, durante su gobierno no hubo una sola persona que perdiera la vida por manifestarse en contra del gobierno. Más bien, su hijo fue víctima de uno de los ataques vandálicos de quienes ahora están en el poder. Cuando Bolaños finalizó su periodo constitucional como mandatario, se retiró a su hogar y rechazó la diputación regalada. Y en su discurso de despedida le dijo a Ortega: le dejo la mesa servida. Recordó a Bill Ramírez, quien fue ministro de Defensa en el periodo de Bolaños. Bueno, que él sembró para que otro cosechara. 1.800 millones de dólares dejó en carteras para proyectos que iba a financiar el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Interamericano de Desarrollo. Toda esa plata la dejó el presidente Bolaños para que el señor que lo sustituyó construyera carreteras, hiciera hospitales
y no, pues lamentablemente lo que nos ha ocurrido. Pero yo creo que el legado de don Enrique, además de eso, de dejar la mesa servida, nos dejó un ejemplo de entrega, un ejemplo de valores. El sepelio de don Enrique Bolaños fue sencillo. Su familia lo pidió así para evitar las aglomeraciones en medio de una pandemia que aún cobra vidas en nuestro país. Bolaños fue vicepresidente en el periodo 1997-2000 y presidente en el periodo 2002-2007. Ahora Jimmy Romero nos presenta un recuento de la trayectoria del expresidente Enrique Bolaños, así como sus logros, el legado en materia económica y combate de corrupción durante su gobierno. Bolaños gobernó el país entre el periodo del 10 de enero de 2002 al 10 de enero de 2007. Entre los principales logros destaca el saneamiento que implementó en la economía nicaragüense. Antes de entregar el poder aseguró que dejaba la mesa servida al nuevo gobierno con $1.850 millones que fueron contratados para programas de desarrollo, así como un crecimiento en la generación de empleos. He trabajado para dejar la mesa servida, para que mi sucesor, sea quien fuere, pueda servirle mejor al pueblo en su lucha contra la pobreza. También se le recordará por haber logrado la firma del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos, el DR-CAFTA, lograr que se condenara el 80% de la deuda externa del país, así como haberle dado estabilidad al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INS. El mismo presidente Enrique Bolaños fue quien se encargó de hablar con el presidente Bush. En ese sentido, él estuvo al frente de las negociaciones en todo momento, tratando de persuadir para tratar de generar este hito que al final del día se logró. El combate de la corrupción fue otra de las características de su gobierno, por ello abrió un proceso de investigación y juicio en contra de su antecesor, el expresidente Arnoldo Alemán, acusado de actos de corrupción en perjuicio al Estado de Nicaragua. El exmandatario, a pesar que estuvo retirado de la política, fue siempre un fuerte crítico del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y su dirigente Daniel Ortega, y recordó durante una entrevista a periodistas que el actual mandatario nunca había dejado de gobernar Nicaragua, aún no estando en el poder entre los años de 1990 a 2007, haciendo referencia a las azonadas que levantó para desestabilizar el país. Pues lo menos que podemos hacer es buscar la forma de bajar incluso a balazos a los que están mal gobernando. Entre 1983 y 1988 fue presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP. Sin embargo, aún así fue arrestado en varias ocasiones y en 1985 le confiscaron todo su patrimonio familiar. Durante la crisis de abril de 2018, mes en que se desencadenó el estallido social, seguido de la represión gubernamental, Bolaños Geyer demandó al presidente Ortega renunciar a la silla presidencial. ¿Usted le sugeriría al presidente Ortega que renuncie? Yo sí, claro, sería bueno. Primero, crearía paz, pasaría a la historia como un hombre que lo hizo patrióticamente, en vez de que se vaya tal vez en peores condiciones. Cuando dejó la vida política, se centró en la biblioteca virtual llamada Enrique Bolaños, con el objetivo de recolectar, preservar y divulgar información en temas políticos, jurídicos e históricos. También escribió el libro La lucha por el poder, publicado en 2017, en el que narra la historia política de Nicaragua desde 1821 hasta 2007. Una manera de cumplir el castigo a los que han cometido delitos de lesa humanidad es que queden presos en Nicaragua, ¿ves? Con alguien que los proteja aquí, que diga, no los voy a enjuiciar, pero salir del país, ahí los pueden agarrar. Jimmy Romero, Acción 10. Vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, decretó 3 días de duelo nacional tras el fallecimiento del expresidente Enrique Bolaños. Veamos el reporte.
tras darse a conocer el fallecimiento del expresidente Enrique Bolaños Geyer. Mediante un comunicado de prensa, el gobierno de Nicaragua decretó 3 días de duelo nacional y la bandera deberá permanecer a media asta en los edificios públicos del país. La vicepresidenta Rosario Murillo dio a conocer esta disposición en su alocución del mediodía de este martes en medios oficialistas. Que descanse en paz, don Enrique, y que la historia reconozca ese legado de especialista precisamente en promover el conocimiento de la historia desde su propia experiencia y perspectiva, como sucede siempre, que la historia reconozca ese y otro legado que él nos deja. El decreto presidencial 13-2021 entrará en vigencia una vez sea publicado en la Gaceta Diario Oficial. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Al regreso le estaremos comentando que el Consejo Supremo Electoral ya inició con la entrega de credenciales a partidos políticos con representación legal. Ya regresamos con mucha más información en Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana y tal y como les habíamos comentado, el Consejo Supremo Electoral inició el proceso de entrega de credenciales a representantes legales de partidos políticos para que participen de estos comicios del próximo 7 de noviembre. Jocelyn Rojas con la información completa. Este lunes 14 de junio, el Consejo Supremo Electoral inició con la entrega de credenciales a los representantes legales de todos los partidos políticos y alianzas políticas participantes en los comicios generales a realizarse este próximo 7 de noviembre del presente año. A los primeros que les entregaron las credenciales fueron a la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, Alianza Ciudadanos por la Libertad C+L y Partido Liberal Constitucionalista PLC. En una nota de prensa, el Poder Electoral manifestó que continuarán entregando las credenciales a los demás partidos políticos como el Partido Alianza por la República APRE, Partido Liberal Independiente PLI, Partido Liberal Nicaragüense ALN, Partido Camino Cristiano Nicaragüense CCN y al Partido Yatama. Según el comunicado, el Consejo Supremo Electoral continuará trabajando para garantizar un proceso electoral en paz, libre y transparente, cumpliendo conforme a la ley con cada una de las actividades establecidas por el calendario electoral. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Abogado de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro en Estados Unidos asegura que continuará con el proceso legal internacionalmente para ejercer presión y lograr la liberación de ambos precandidatos. Veamos más en el siguiente reporte. El gobierno de Estados Unidos ha reafirmado su compromiso con la situación política en Nicaragua, asegura Berta Valle, esposa del precandidato Félix Maradiaga. No se respeta ningún tipo de derecho y es por eso que esta mañana nuevamente yo alzo mi voz porque demando al Estado de Nicaragua mostrar a mi esposo, permitirnos verlo, saber cómo está, y también al resto de presos políticos cuyas familias tampoco tienen información de cómo se encuentran en este momento. Los familiares de los detenidos continúan alegando que su detención es un secuestro porque estos no fueron presentados y su detención se dio de forma irregular sin que aún se confirme cuál es su paradero. En algún momento yo llegué a contar más de 25, 30 policías uniformados, armados, unos de negro y otros de uniforme policial que quedaron en mi casa rodeándome. Les expliqué que estaba sola y que yo estaba dispuesta a colaborar con ellos, pero que por favor bajaran la violencia porque nosotros éramos personas pacíficas y que no estábamos haciendo nada y mi esposo no se estaba corriendo de ellos.
Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. En otras informaciones en torno a la situación de COVID-19 en el país, Xochitl Mendoza nos presenta el último reporte brindado por las autoridades del Ministerio de Salud en Nicaragua, el cual detalla un total de 215 nuevos contagios. Veamos. No hay variación en la cantidad de fallecidos a causa de COVID-19. Esta semana el Ministerio de Salud continúa reportando solo un fallecido por esta causa, pero sí muestra un aumento en el número de contagios, contabilizando 215 personas positivas a la pandemia. También informaron que dieron seguimiento a otras 123 personas que ya cumplieron con el periodo de vigilancia. Destaca que se reportan otros fallecimientos en personas a las que se les daba seguimiento, pero estas muertes están relacionadas a enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En información detallada por el MINSA señalan que la cantidad de nicaragüenses contagiados por el nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia ya sobrepasa los 6.200, de ellos se han recuperado 5.839. Es importante seguir con las medidas de protección, usar mascarilla, lavarse las manos frecuentemente y no visitar lugares donde haya aglomeración de personas. Xochitl Mendoza, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. El Ejército de Nicaragua incautó 1.030 óvulos de marihuana a un ciudadano procedente de Honduras. El operativo se desarrolló en un retén del puente del río Las Brisas, Jalapa, Nueva Segovia. La ampliación a cargo de Xochitl Mendoza. A eso de la 1 de la madrugada de este 15 de junio y en el lugar conocido como Puente Las Brisas en la comunidad de Santa Rosa, a 8 kilómetros noroeste del municipio de Jalapa, Nueva Segovia, efectivos del Ejército de Nicaragua hacen parada a camioneta en la que se transportaban 11 sacos que contenían en su interior 1.030 óvulos de marihuana. Un retén militar del primer comando militar regional detuvo el vehículo que ustedes están observando acá, le dio el alto y procedieron a revisar, ¿verdad?, lo que este vehículo transportaba, encontrando 11 sacos color rojo de marihuana. El jefe del primer comando militar regional, coronel José Ilcia Rizo Rizo, aseguró que se sigue golpeando el narcotráfico en la frontera estatal. Se sospecha que la hierba alucinógena procede de territorio hondureño y fue introducida por paso no habilitado de la zona, localizado en el Cerro María de Jesús, y su destino era la ciudad de Estelí. Viene procedente de Honduras, pasa por esta ruta del Escambray, Jalapa, y continúa con destino hacia la ciudad de Estelí. Prácticamente en este sector es la segunda ocasión en que nosotros hacemos y retenemos esta cantidad de droga. El implicado en el ilícito, José María Ochoa, originario de Jalapa, quien pretendía burlar la seguridad en esta parte fronteriza simulando llevar café en el vehículo, fue entregado a la policía para que se judicialice este caso. Desde Jalapa, Nueva Segovia, Jorge Corrales. En otras informaciones, el sector panadero resiente el incremento en los precios del aceite y la manteca, por lo que solicitan al gobierno de Nicaragua una revisión en los costos de estos productos. Veamos el reporte que nos brinda José Abraham Sánchez. Subió el aceite y otras materias primas para elaborar pan. Roberto Morales no se explica cómo de la noche a la mañana los proveedores sin control alguno especulan con el precio de los insumos en el sector panificador. Ya subió el aceite hoy, estábamos comprándolo a 900, hoy amaneció a 1100, el balde de aceite, un bidón. La manteca ya subió la semana pasada, igual estaba a 700, ya la estamos comprando a 780. La margarina el lunes 21 va a subir de 1.000 a 1.250 córdobas, o sea, son todo lo que es grasa. Son golpes muy duros y no son de 5 pesos ni de 10, son de 100, 200 y 300 córdobas el alza. Entonces, rápidamente estamos pasando por eso y no sabemos a quién acudir ni a quién abocarnos, porque como dicen algunos que todo está bien, que ya bajaron algunas cosas, algunos productos y que por eso el pan no tiene por qué subir, y no es así, pues la verdad es que estamos sufriendo esa alza nuevamente.
Este sector, en su mayoría informal, no logran créditos que el gobierno obtiene de programas como el BESIE. Vinieron un fondo del BESI, ojo con esto, vino el fondo del BESI, son 20 millones para la MIPYME, la cual no accedemos porque como no tenemos DGI, no tenemos alcaldía, no tenemos esto, somos bastante informales por decirlo así, entonces no accedemos a eso. Para mí lo más viable sería que el gobierno haga un estudio rápidamente y vaya a la MIPYME, que somos más de 300.000, que somos casi el 80% de lo que es el seguro social, que vaya rápidamente y mira cada MIPYME y analice cómo está su situación real y en base a eso haga un préstamo y otorgue un préstamo. Porque ¿qué pasa? Ahorita lo del BESI se está canalizando a través del Banco de Fomento Empresarial y están pidiendo prácticamente es un préstamo hipotecario. Si no te pones tu caso o algo, no te prestan, estás listo. Para ser vistos y organizados por el gobierno, Morales aseguró que tendrán que encadenarse en sus propios negocios. Este sector podría generar impuestos tan importantes en la economía del país, pero los funcionarios gubernamentales no lo ven así. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Muchas gracias, José Abraham Sánchez, por esa información. Y siempre hablando sobre temas económicos, pobladores de Bilwi resienten los altos costos de los productos que integran la canasta básica. La ampliación de esta nota con nuestro corresponsal en la zona. El continuo incremento al precio de los granos básicos y carnes de pescado agobia a los pobladores del Caribe Norte, pues tras los huracanes y el periodo de veda de los recursos marinos no tienen ingresos fijos, lo cual agrava la situación alimentaria en la zona. En la actualidad, algunos optan por ir al muelle de Bilwi en busca de peces. Como podemos observar, por la situación económica tan difícil que se encuentra Bilwi Puerto Cabezas en estos momentos, después de que pasó los dos huracanes, Eta e Iota, muchos han quedado en el desempleo. Yo vengo a pescar durante la semana 2 veces, a veces una vez, buscando el sostén del día, ¿no? Porque en sí lo que el pescado cuesta demasiado en el mercado, tengo que buscarlo y llevar pescadito fresco. Sin embargo, no todos pueden ir al puerto de Bilwi porque para ingresar ahora tienen que pagar, lo cual representa una inversión que no todos tienen. Garantizar los 3 tiempos de comida en el hogar se ha convertido en un verdadero reto. Lo que es 50 correas cuesta sacarlo. Una persona pensionada hasta del 20 yo recibo esperando ese de un miserable. La característica de la zona, el precio de los productos de canasta básica son más altos en comparación al resto de Nicaragua, pero ahora esa diferencia ahoga fuertemente a sus habitantes porque el acceso al empleo cada vez es más difícil. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Bebé de tan solo 2 meses de nacida urge ayuda económica para ser sometida a una operación. Veamos más en el reporte de Marjorie Vargas. Desde hace 2 meses y medio vino al mundo para darle alegría a sus padres, pero ellos jamás se imaginaron que la pequeña Alexandra nacería con su intestino incompleto. Ha sido sometida a 3 cirugías para reconstruírselo. Sus padres son 2 jóvenes que no tienen los recursos económicos para poder comprarle la leche especial llamada NAN prematuros, pamper talla pequeña, una cuna que le preste las condiciones adecuadas para descansar y un coche para poder movilizarla. Que es una leche especial que vale de $3.60, aquí en la farmacia de aquí cerca $3.90, y eso le dilata solo 5 días, 4 días la lechita. Sí, él anda trabajando ahorita, lo que le sale pues él se va, pero la muchacha tiene que estar cuidando a la niña. Ellos hacen lo que ellos pueden, pues yo los apoyo en lo que puedo, ¿ves? Pero yo trabajo aquí en una venta de tajada, que vendo tajaditas ahí frescos, sí, ¿ves? Pero no podemos darle pues lo necesario a la niña, todo pues. Y yo pues le pido pues a aquellos que puedan ayudar, que la apoyen pues con la niña. No, es una telita. Le hemos probado de varias porque no todas la mayor parte
Tuvo ahí una tela que le caía bien, pero últimamente una tela que le hemos estado consiguiendo, parece que la tela no le cae bien y le sollama la tripita. ¿Ves? Sí, a los especialistas, bueno, y la mascota la están tratando, ella tiene cita el 29 y el 17 con la nutricionista para ver pues que la programan a cirugía. Su abuela, doña Lilian Rostrán, tuvo que vender su tanque de gas para poder comprarle la leche. Su fe está puesta en Dios y en las personas que de alguna u otra manera le puedan brindar su contribución. Para ello usted puede contactarse a los teléfonos 7742-1771 o al 7847-2871 o dirigirse de la Plaza Julio Martínez, 900 metros al sur, Casa Celeste, a mano derecha. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Vargas. Esperamos que usted pueda apoyar a esta familia. Todo padre y madre quiere ver crecer a sus hijos. Vamos a enviarle pues nuestro abrazo a esta familia, esperando que usted, amigo y amiga televidente, pueda colaborar. En otras informaciones, vamos a nuestro segmento en la historia, un día como hoy, pero en el año 2018, en Nicaragua un incendio cobra la vida de 6 personas, entre ellos 2 menores de edad. Veamos el reporte que nos brinda Christopher Guevara. En 2018 en Nicaragua un incendio cobra la vida de 6 personas, entre ellos 2 menores de edad. A través de informes de última hora, varios medios de comunicación daban a conocer la mañana de ese 16 de junio que una vivienda ubicada en el barrio Carlos Mar de la capital estaba incinerándose a gran velocidad con varias personas dentro. Entre angustiantes gritos, amigos y familiares pedían auxilio para salvar a las personas y que eran consumidas por las llamas. La tragedia arrebató la vida de un matrimonio, su hijo, nuera y 2 nietos, estos últimos de 3 años y 4 meses respectivamente. Me está viendo por internet, le digo que quemaron mi casa, una colchonería en el edificio. En una transmisión en vivo por la red social de Facebook, una de las familiares acusaba al presidente Daniel Ortega por el crimen. Sin embargo, tiempo después su versión dio un giro de 180 grados al asegurar que organismos defensores de los derechos humanos y medios de comunicación independientes manipularon la información. La quemaron y yo traté de salir porque me tiré del balcón con mi hermana. Tío, primo, quiero que vengan aquí a la colchonería. Rápido, por favor. Venga. Dame una foto. Mi padre. Mi padre lo mataron. Pero maldigo. Daniel Ortega, a toda su familia y a toda su descendencia. Lo maldigo. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Ayer nuevamente en la Organización de Estados Americanos, en el Consejo Permanente, se habló del tema de Nicaragua y fue aprobada una resolución. ¿Qué trascendencia tiene esto? ¿Realmente vinculante a nuestro país, tomando en cuenta la postura que asumió Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos? Vamos a hablar de este y otros temas con nuestro experto, quien ya nos acompaña vía Skype esta mañana, Michelle. Así es, Jocelyn se encuentra con nosotros vía Skype el constitucionalista Gabriel Álvarez, con quien hablaremos acerca de las repercusiones que tiene la aprobación de esta resolución y también acerca de la carrera electoral. Bienvenido, Gabriel Álvarez, gracias por estar con nosotros. Un placer. Un placer igualmente para mí estar con ustedes, Jocelyn y Michelle. De manera general, justo lo que ocurrió ayer en esta reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos
y esta resolución, ¿qué relevancia tiene para Nicaragua y qué tan vinculante puede ser, tomando en cuenta la postura que asumió el gobierno a través de su representante? Yo creo que es muy importante porque denota que se sigue avanzando, probablemente no a la velocidad que la mayoría del pueblo nicaragüense quisiera, pero que realmente sabemos, los expertos así lo dicen, que este tipo de procesos pues tiene sus complejidades y que marcha al ritmo que lo hace. Y es importante, me parece una obviedad, señalar, por ejemplo, los siguientes elementos. En primer lugar, el umbral de 26 votos nunca había sido alcanzado en resoluciones anteriores en ninguno de los órganos de la OEA, me refiero ni al Consejo Permanente ni a la Asamblea General. Esto implica que hay cada vez una mayor preocupación sobre el problema de Nicaragua, un mayor conocimiento, diría, en primer lugar, de la situación crítica que padecemos, una mayor preocupación a raíz de este conocimiento y que efectivamente los países van tomando una posición de distanciamiento. Aquellos que no lo habían hecho se están empezando a distanciar a través de la figura de la abstención en países tan notables como México, Argentina, pero habría que también señalar a Honduras, por supuesto, a Belice, a Dominica. A final de cuentas hay 5 abstenciones, 2 de ellas, 3 tal vez yo remarcaría su importancia, y luego queda Nicaragua solamente con 2 países más en un estado casi de soledad, una situación pues, así, efectivamente, solitario, defendiendo posiciones prácticamente que se ven sumamente desacertadas, desvinculadas de la realidad y una suerte de intento pues, de manipulación, de distorsión o de construir un relato que nadie está comprando. Yo creo que esos son mensajes muy claros. Por mucho que el gobierno intente mantener a toda costa una visión, una interpretación de los hechos en Nicaragua, pues ni los nicaragüenses, ni en este caso que comentamos la comunidad internacional, está creyendo y le está diciendo con toda claridad que no se cree en ese relato, digamos, que por lo tanto, para evitar que la crisis se profundice y para recomponer su situación, su posición en el concierto internacional, el gobierno tiene que abrir los ojos, reflexionar, volver a tocar la tierra, no sé cómo decirlo, Jocelyn y Michelle, pero el sentido es que es una resolución sumamente importante desde este punto de vista, pero también desde el punto de vista del contenido, el interés, la exigencia por la necesidad de reformas legislativas. En la resolución habla de medidas legislativas y otro tipo de medidas. También debe haber aquí medidas gubernativas en relación con los recientes procesos de detención, de arresto domiciliario, de investigación, de procesamiento. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, violentando importantísimos preceptos constitucionales, sobre todo en el ámbito de las garantías procesales y aún más particularmente en el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, pues la comunidad internacional está haciendo un llamado muy claro, muy contundente, como se suele decir, y son aspectos que no pueden pasar desapercibidos. Ciertamente en algunos sectores había expectativa de que hubiesen niveles de mayor gravedad, más drásticos pues, en las decisiones del Consejo Permanente, pero lo he dicho en alguna ocasión y los expertos en estos temas también han dicho que, por ejemplo, el artículo 21 le compete aplicarlo a la Asamblea General de la OEA y no al Consejo Permanente. Finalmente, yo quisiera vincular esto, más amigas, con la iniciativa que lo toco, no sé si más adelante comentaremos ello, pero me parece en este momento una buena oportunidad para hacerlo, con la iniciativa conocida en términos muy generales, pero ya cierta, de Argentina, del canciller
argentino, el señor Solá, y que ha sido también comentada con el secretario de Estado Blinken, el secretario de Estado norteamericano, por supuesto, y en donde o a la cual se han sumado, parece que se han sumado países muy importantes, el propio México, que es el otro país que se actúa de los países más grandes de mayor incidencia en América Latina. Ciertamente países relativamente, me atrevo a usar la palabra relativo, pero creo que también podría eliminarla, relativamente amigos, cercanos, por lo menos no entra en una relación de confrontación con el gobierno de Nicaragua, y otros países también de la mayor importancia, como España, que está muy cerca de los problemas, que es muy presente en las distintas crisis nicaragüenses, lamentablemente, distintas crisis, reiteradas crisis en nuestra historia, y otros países que suenan. No quisiera dejar a ninguno, se habla de Portugal, se habla de Costa Rica, en fin, es una iniciativa que yo creo que ante la gravísima situación que vive Nicaragua, ante la oleada represiva, muchas veces aparentemente sin ninguna lógica, sin ninguna racionalidad, ni siquiera desde el punto de vista de un régimen dictatorial, pues este tipo de iniciativas a mí me parece que toman la mayor importancia, y que todos los actores, y esto quiero subrayarlo, no solo el gobierno, el problema de Nicaragua ciertamente tiene como principal responsabilidad, no solo por el rol de jefatura de Estado y de gobierno, o de los que son quienes toman las decisiones, como el señor Ortega Murillo, repito, no solo del gobierno, además de este rol de jefatura de Estado y gobierno, de conductores, de responsables de las principales decisiones políticas del país, no solo por eso, sino también porque hay un sinnúmero de informes, reportes de organismos altamente especializados e imparciales que señalan que instituciones estatales pueden estar comprometidas con una serie de irregularidades, ilegalidades, violaciones de derechos humanos, hasta llegar a referirse a posibles crímenes o delitos de lesa humanidad. Pero también la oposición política. La oposición política tiene también que cambiar, me parece a mí, yo con todo respeto, con todo aprecio, tiene que cambiar su enfoque de la crisis, su visión de los problemas, tiene que salir del... Dígame. Ciertamente la resolución de ayer por parte de los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos tiene una intención de advertencia, de exigencia, de cambiar el rumbo que hasta el momento está llevando el gobierno junto con las decisiones y detenciones en contra de los opositores. Sin embargo, la reacción del gobierno, al menos el día de ayer o la noche de ayer, fue todo lo contrario. Vimos cómo en un acto casi que sin precedente alguno se detuvo a un ejecutivo de un grupo bancario en nuestro país. Podríamos decir que la detención de Luis Rivas Anduray del Grupo Promérica podría desencadenar nuevamente más detenciones en contra de financieros, en contra de personal de los bancos nicaragüenses. Bueno, yo creo que no se puede descartar nada, Michelle. Efectivamente, no solo del doctor Rivas Anduray, sino de los altos dirigentes de la oposición política, más los precandidatos o las personas que habían anunciado su interés a presentar sus candidaturas o precandidaturas en los distintos bloques o partidos políticos integrantes de los bloques opositores, pero también de los 120 y tantos presos políticos. Eso es un problema gravísimo. Es obvio, pues lo hemos dicho todos. Sin embargo, yo creo que hay que analizar con mucha frialdad, con el mayor criterio de objetividad posible estos temas. El principio fundamental para mí, la premisa a partir de la cual hay que analizar esta situación, podría decirse fácilmente, y en términos resumidos, que parte de la manera en que el gobierno interpreta o aparenta interpretar la rebelión de abril. Ellos hablan de un golpe de Estado, hablan de una alianza, no usa esos términos, pero habla
de que, basados en el apoyo que da el imperialismo norteamericano, sectores sociales intentaron pues dar un golpe de Estado al gobierno legítimo del presidente Ortega. Yo estimo que esa premisa, que es fundamental para entender estas actuaciones del gobierno, insisto, puede creérsela de verdad o puede fingir que la cree. En todo caso, es lo que ha presentado al país y a la comunidad internacional. A partir de aquí ha desatado una política represiva sin precedentes, realmente, en la historia de Nicaragua, y me atrevería a decir que mucho más allá de la frontera nicaragüense. Entonces, el propósito que se persigue con estas resoluciones en la Organización de Estados Americanos, que en todo caso es persuadir esta actuación, estamos viendo que lejos de detenerse, se están incrementando y se están ejecutando en contra de todo aquello que amenace la intención del presidente Ortega de continuar en el poder. Mire, para mí lo importante, yo por eso le decía, a ver, la interpretación política origina las actuaciones políticas y jurídicas institucionales, quiero más bien decir, muchas de ellas violatorias de la legalidad. Sin embargo, esto no significa que lo que se deba exigir es una actuación transparente y apegada a derecho. Mire, yo no tengo claro de los problemas que le puedan presentar al doctor Rivas. Yo no tengo razones para ir más allá de este marco general de represión en defensa de una pretensión de perpetuidad en el poder político. Sin embargo, muchos o algunos de los dirigentes gremiales que están ahora detenidos eran cercanos, muy cercanos aliados del régimen de Daniel Ortega. Yo incluso me voy a permitir recordar ciertas expresiones que se decían en relación con miembros del partido MRS, hoy UNAMOS, y se decía que eran problemas internos entre miembros del mismo grupo, de los mismos sandinistas. Pues alguien podría decir, pues estos son problemas internos. ¿Será que el señor Ortega y la señora Murillo están con un espíritu revanchista, con un sentido de represalia, molestos con sus viejos aliados, tanto de dirigentes gremiales en el COSEP como dirigentes de este nivel empresariales? Pues puede ser. Yo eso no lo puedo afirmar. Yo no puedo decir, yo creo que los nicaragüenses lo que tenemos que exigir es que haya transparencia en estos procesos. Gabriel, pero yo quería consultarle... Gabriel, yo quería consultarle justamente de estos procesos. Precisamente, hablando de estos procesos, usted dice que riñen con la Constitución. Me gustaría que profundizáramos un poco en esa parte, porque lo cierto es que con las últimas leyes aprobadas hace algunos meses por la Asamblea Nacional en nuestro país, prácticamente estos procesos son legales. Vamos a ver, según el análisis que usted nos va a dar, si esta legalidad está estrechamente relacionada con el marco jurídico general de nuestro país, llamado Constitución en este caso, o si realmente no guarda una relación idónea. Y en todo caso, ¿quién podría decir no es legal? ¿Quién podría decir no aplican, están actuando en contra de la ley? Hablemos de esas irregularidades que algunos juristas nicaragüenses también han señalado que existen según su juicio. Sí, lo primero creo que hay que señalar que este tipo de fenómenos se pueden y se deben analizar. De hecho, se analizan desde diferentes puntos de vista, desde diferentes métodos científicos. El que yo utilizo es el jurídico, pero obviamente no puedo desatender los aspectos políticos y éticos. Es más, el político y el jurídico van normalmente indisolublemente vinculados. Entonces, lo primero que habría que decir es que algunas detenciones o arrestos domiciliarios, desde mi punto de vista, son claras y ostensiblemente violatorios de la legalidad y de la constitucionalidad. A mí me parece, por ejemplo, que lo que pasó con doña Cristiana Chamorro es ilegal porque desde el inicio en el Ministerio de Gobernación me parece a mí que ni siquiera se le permitió desarrollar completamente o ejercer su derecho a la defensa. La citaron en menos de 24 horas, la cual complica, obstaculiza. No se ve un ánimo de aclarar la situación jurídica de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Luego, antes de concluir los 24 horas, la pasan al Ministerio Público.
Luego el Ministerio Público insiste no solo con ella, me parece que aún más tal vez con los dos trabajadores de la fundación, tratan de intimidarlos diciendo que si entran con abogados y otras personas, no solo ellos, con algunos periodistas, colegas suyos, tratan de intimidarlos diciendo que si entran con abogados pasan de testigos a imputados, manipulando esas figuras jurídicas. Luego en el propio Ministerio Público muchas de estas personas no han sido llevados a audiencias en presencia del juez de su elección, perdón, del defensor, del abogado de su elección, sino que son audiencias, en el caso de que las haya, pues con defensores públicos. A Cristiana Chamorro la inhabilitaron diciendo que ha perdido sus derechos civiles y políticos por estar en un proceso abierto precisamente de orden penal, lo cual es falso. Esto que estoy señalando y que han dicho ellos a través de comunicados son falsedades. La ley no dice que nadie pierde sus derechos civiles y políticos por estar sujeto en un proceso penal. Luego hay otros casos en donde lo que creo yo que ha ocurrido es la aplicación de una ley inconstitucional. La ley 1055, que ha sido aplicada reiteradas veces, es una ley que aquí cambia el método de análisis jurídico. No se trata de la aplicación violatoria de la ley y de la Constitución, como el caso anterior que señalaba, desde el propio tipo de lavado de dinero, que ya se ha dicho de manera reiterada que no puede constituir lavado de dinero una actuación en donde el origen de los dineros es lícito. Pero bueno, en el caso de esta ley, el problema es que, dado que la institucionalidad en Nicaragua está colapsada, diría yo, está totalmente sometida no a los intereses nacionales y sobre todo no a los principios, no funcionan conforme a los principios constitucionales de imparcialidad, independencia, objetividad, respeto a los derechos humanos, sino también a intereses políticos partidarios. Entonces, esta ley que fue recurrida, la ley 1055, que califica de traidores a las personas que según la ley incitan o gestionan la injerencia de potencias extranjeras en los asuntos internos, incluso dice que llaman a intervenciones militares, habla también de situaciones tan vagas e imprecisas, yo diría absurdas, como exaltar y aplaudir este tipo de injerencia, y de conceptos igualmente vagos, amplios e imprecisos como que afectan o lesionan los intereses supremos de la nación. Eso que yo acabo de señalar es muy probablemente inconstitucional. La Corte Suprema no lo ha declarado inconstitucional, por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, mientras la Corte Suprema no lo declare inconstitucional o mientras la Asamblea Nacional no reforme esa ley, pues es una ley vigente, es una ley que tiene un sentido, permítanme la expresión, un telos, dirían los filósofos, es decir, un espíritu no democrático, sino más bien restrictivo de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos, pero ahí está. Y algunas de estas leyes debemos reconocerlo. Por ejemplo, la ley de regulación de agentes extranjeros existe en países no solo como Rusia y Venezuela, existen en Estados Unidos, pero la institucionalidad norteamericana es una institucionalidad que no funciona conforme a los intereses del presidente Biden, ni funciona conforme a intereses de un partido político. Son realmente, y esto es mundialmente reconocido, jueces que actúan con la mayor independencia y por lo tanto los ciudadanos norteamericanos de alguna manera se sienten protegidos por un poder judicial que aplica aún leyes de este tipo, repito, de corte bastante restrictivo, pero en Nicaragua se convierte en un instrumento en manos de un Estado que no está actuando conforme a los intereses generales y con los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, yo pienso que aquí se trata de la aplicación de una ley inconstitucional y que por lo tanto debería ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema o reformada por la Asamblea Nacional. Eso sería la salida jurídica más adecuada. No puede un fiscal o un juez, el fiscal solo, hacer caso omiso de esa ley, sino que tiene que ser, repito, la Asamblea Nacional derogarla
o el Poder Judicial inaplicarla en el caso concreto o declararla inconstitucional en un recurso, es decir, en un control abstracto de inconstitucionalidad. De todas maneras, aunque esto, y permítanme, sé que me extiendo un poco, pero creo que este dato es relevante, de todas maneras, aún aplicando una ley vigente, restrictiva de derechos y de dudosa constitucionalidad, creo que lo han hecho violentando otros derechos constitucionales. Llegan por la noche, llegan en una ostensible demostración de fuerza, de avasallamiento y de intimidación. Yo creo que esas cosas no son necesarias. Y finalmente hay que tomar en cuenta también este análisis las finalidades con las que los organismos tienen en su estatuto y en las leyes correspondientes que lo regulan. Nicaragua realmente tiene desde el 2000, a raíz del pacto entre el FSLN y el PLC, y luego desde el 2007, que llega el señor Ortega nuevamente al gobierno, y más aún 2008 y 2009, en que se entroniza el modelo de diálogo y consenso, empezó a distorsionarse completamente el funcionamiento de varias esferas de la sociedad nicaragüense, no solo estatal, sino de la sociedad civil. Por lo tanto, yo creo que también hay gremios que no necesariamente han actuado todo el tiempo apegado o de conformidad a los límites establecidos en sus leyes reguladoras y en sus estatutos. Esto no es delito, no constituyen delito, pero sí constituyen faltas, constituyen algunas ilegalidades y que debemos reconocer como sociedad para no volver a repetir estos delitos. Y yo creo que el primer responsable es el gobierno del presidente Ortega, pero que todos los nicaragüenses tenemos que buscar una manera de salir de esta crisis. Esa es la principal tarea ahorita de los nicaragüenses. Gabriel, en cuanto a lo que decía, ¿no es utópico pensar que puede declararse inconstitucional algún tipo de legislación como estas leyes recientemente aprobadas hace algunos meses? Y háblenos también de cómo usted considera que funciona en Nicaragua cada poder del Estado. ¿Realmente se puede considerar que podría ocurrir esto que usted dice? ¿Realmente hay una independencia de poderes? Le estoy diciendo exactamente lo contrario. En Nicaragua, lamentablemente, en este momento se encuentran, yo me atrevo a afirmarlo de manera categórica, absolutamente imposibilitada la vía de declarar inconstitucional esta ley o de que la Asamblea Nacional la derogue o la reforme. Yo lo que estoy intentando, pues, poner en la mesa de análisis, intento contribuir con el dato jurídico. Yo lo que quiero decirle es que aquí hay una ley vigente, una ley restrictiva de derechos, una ley violatoria de la Constitución y violatoria del derecho interamericano. Esa ley y otras leyes son contrarias a las disposiciones, a los principios y valores, por ejemplo, de la Carta Democrática Interamericana, pero que es realmente un problema que tienen muchas democracias, sobre todo hemisféricas, o han tenido, en donde utilizando los instrumentos de la democracia se la prostituye, se la destruye definitivamente. Entonces, ¿es correcto que en Nicaragua las leyes no se apliquen por los operadores jurídicos por sí y ante sí? No, no es correcto. ¿Es correcto aplicar estas leyes? No, no es correcto, porque son leyes inconstitucionales. ¿Cuál es la salida para hacer esto? Declararla inconstitucional o derogarla. ¿Se puede hacer eso en Nicaragua? No, no se puede hacer. No hay manera de hacer eso. Entonces, hay un gobierno, hay un régimen que precisamente las aprueba para este momento aplicarlas y tratar de no solo de sofocar definitivamente de raíz la rebelión y evitar su reproducción en los próximos meses y tal vez principalmente a raíz de los resultados electorales y también para garantizar su perpetuidad. Entonces, eso es una realidad, ese es un dato real. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes si lo que sugiere es que no existen condiciones institucionales para caminar por la vía que yo estoy diciendo que es la única vía razonable, civilizada para resolver esta crisis. Gabriel, otra vía. Hay voceros del gobierno de Daniel Ortega que aseguran
que las legislaciones aprobadas recientemente son legislaciones o leyes que son comparables con legislaciones en otros países, justifican su actuación con que, por ejemplo, en Estados Unidos hay leyes similares que castigan a quienes se reúnan y confabulen contra el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre la legislación estadounidense y la legislación aprobada en nuestro país sobre la cual están justificando los arrestos arbitrarios en contra de los opositores? Hay una parte que puede ser, pues, parcialmente aceptable. Efectivamente, Estados Unidos y en otros países hay leyes parecidas, ya lo señalaba yo hace unos minutos, que se aprobaron, particularmente en Estados Unidos se aprobó probablemente en los tiempos de preguerra, es decir, en preparación para enfrentar lo que ya se veía, un conflicto de las magnitudes que luego vimos en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más importante, también creo que ya lo dije, es la manera de aplicación, los órganos que la aplican. En Nicaragua todo el sistema está copado por la voluntad, pues yo diría personalísima del señor Ortega, de la señora Murillo. Ni siquiera digo del partido de gobierno, no digo del Frente Sandinista. Bueno, todos los órganos del Estado dependen y además ellos no tienen ningún problema en decirlo ni señalarlo. A veces hay actuaciones judiciales que quien las anuncia es la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía. Las alcaldías lo que hacen es decir que en base a las orientaciones del comandante y la compañera ejecutan tal proyecto y los poderes del Estado pues no tienen ningún empacho en demostrar su dependencia total a los intereses políticos partidarios y así no funcionan los órganos judiciales de aplicación de las leyes en un Estado democrático. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una diferencia fundamental. En segundo lugar, el contexto de crisis, de represión, que es parte de una situación violenta. Incluso ahora, por lo menos, tenemos estos comunicados. En 2018, las madres de los presos o de los muertos no sabían dónde estaban sus presos o sus muertos. Ni se les decía, pasaban meses sin saber. Ahora tienen un intento de decir, bueno, se detuvo a fulano, se detuvo a sultano, está aquí, ya se le solicitó una de audiencia de tutela de garantías y tendrá 90 días. En fin, no es ni muchísimo menos, y no quiero que me lo interprete así, Michelle, una situación de completo respeto al Estado de Derecho. Pero hay unas leyes que ellos aprobaron para ser aplicadas en este momento de esta manera, que violentan derechos humanos, derechos constitucionales, informan eso, y en Estados Unidos no ocurre eso, y aquí me habla el ejemplo de Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos ya tiene muchas décadas de que solo se aplica en aspectos civiles. Y en Rusia, hace poco, yo comentaba hace algunos días que se promulgó por el presidente Putin una ley bastante restrictiva igualmente, pero que es la justicia la que la aplica antes de que los órganos electorales puedan inhibir alguna candidatura. Yo quisiera, si usted me da espacio, comentar algo muy importante desde el punto de vista jurídico, que es debatible. He escuchado a juristas de gran conocimiento y prestigio hablar, por ejemplo, de que esta ley 1055 no es una ley de naturaleza penal. Yo creo que eso es muy discutible. El concepto de ley en la Constitución nicaragüense es un concepto formal. Las leyes penales no lo son porque tengan un título que diga leyes penales o ley código penal o reforma penal. Si se habla de delitos y se habla de sanciones, por muy vagamente que se haga, por mucha mala técnica legislativa que se utilice, estas son leyes penales. Incluso es mejor para los nicaragüenses que sean leyes penales, porque si no fueran leyes penales y fueran leyes que se aplicaran en el ámbito administrativo, quien aplicara esta ley directamente sería el Consejo Supremo Electoral y la aplicaría de la manera que ha aplicado, por ejemplo, a los tránsfugas. Sin que sea una ley penal significa un grado de garantía superior para los nicaragüenses, porque tiene que pasar por el Ministerio Público y tiene que pasar por un juez penal. Y si el Ministerio Público y el juez penal violentan las leyes, van por encima de sus obligaciones,
Ya ese es otro tipo de problema. Si fueran leyes estrictamente administrativas, no tendríamos los nicaragüenses el derecho a pasar por un juez penal, por una autoridad judicial, que es, me parece a mí, un elemento importante en el análisis de esta temática. Gabriel, nos envían una pregunta que me parece importante hacerla para que usted lo aclare y lo comente. Y nos envían parte de lo que dice esta ley. Son traidores de la patria porque no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua. ¿Qué opina de esto? Bueno, aquí lo que ocurre, si nosotros nos fijamos lo que acaba de decir esta persona y retomamos el tema de los delitos que se señalan ahí, per ser traidor a la patria o pedir una intervención militar contra Nicaragua, estoy seguro que a todos los nicaragüenses estaremos de acuerdo en que no son situaciones adecuadas, no son situaciones correctas. El problema, repito, desde mi punto de vista, es que quienes deciden y aplican esa disposición son órganos que no gozan de ninguna confianza, de ninguna credibilidad para la ciudadanía nicaragüense. Yo creo que ser traidor a la patria es un delito muy importante. Y si nos vamos al Código Penal y leemos lo que significa ser traidor a la patria, estaremos de acuerdo todos, estoy seguro, o casi todos, en que un traidor a su país, a cualquier país, debe ser sometido a un proceso con las garantías completas constitucionales. Ahora bien, se está aplicando, creemos nosotros que quienes están condenados no procesados de traición a la patria son traidores a la patria. No, rotundamente no, o por lo menos no lo quieren informar. El gobierno lo tendría fácil. El gobierno tendría fácil de señalar por qué Félix Maradiaga, por qué Juan Sebastián Chamorro, por qué Luis Rivas, por qué todas las personas, me excuso con ellas por no nombrarlas todas, son 13, 14 detenidos, son traidores a la patria. Si son traidores a la patria, díganlo, no tengan audiencias secretas. Si son traidores a la patria, debe seguírsele un proceso con todas las garantías constitucionales. Pero como no son traidores a la patria, lo que está ocurriendo es que se está aplicando de una manera manipulada, de una manera distorsionada a ciudadanos que no lo sé. Tal vez algunos, repito, eso ya fueron parte de las relaciones que en el modelo de un consenso estableció el gobierno con algunos líderes empresariales, pero no es traición a la patria. Que digan cuál es la ilegalidad que ellos creen que cometieron estos empresarios o estos líderes empresariales, o que digan cuál es el lavado de dinero, porque todos sabemos que no hay lavado de dinero por parte de Cristiana Chamorro, que Violeta Granera jamás ha cometido ningún delito, y que si ha cometido alguna falta y tienen pruebas de ello, deberían de demostrarla, porque los delitos además son públicos. Entonces, hay alguna legislación restrictiva de derechos y hay una aplicación de esa legislación restrictiva de derechos que la hace aún más perniciosa del Estado, de la sociedad nicaragüense, y hay otras que pues, pueden ser respetuosas, aplican mal. Entonces yo creo que la principal diferencia entre estas leyes que hay en otros países donde hay una institucionalidad democrática en Nicaragua es eso, la falta de una institucionalidad democrática. Hay otros países como Rusia o Venezuela donde se aplica parecido a Nicaragua, por órganos judiciales que están totalmente sometidos al poder político, y aquí hemos visto cómo si el gobierno ordena que se condene a 2 siglos y pico a un ciudadano nicaragüense y mañana le dicen que esa condena la quitan. Aquí no hemos visto ningún juez, ningún fiscal que le diga al señor Ortega, a la señora Murillo, mire, yo no puedo hacer esto porque esto es ilegal. Nadie. Entonces, ese es el problema más grande, Jocelyn, Michelle. Sin perjuicio, que no quiero demeritar el grave problema de todas estas leyes que han sido aprobadas, la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros, que además fueron impugnadas por inconstitucionalidad, son incriminatorias, son estigmatizantes, son violatorias de derechos.
pero se aplican peor aún de lo que esas leyes ya son en sí mismas. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que notar de manera destacable. Gabriel, ya para finalizar, quizá en un par de minutos usted se puede referir a las denuncias de algunos de los familiares de los precandidatos recientemente detenidos, quienes han dicho, pues, sus familiares justamente que no tienen algún tipo de comunicación, prácticamente nada con ellos, y que pues desean saber de sus familiares detenidos. ¿Esto es violatorio a los derechos de los detenidos? ¿Realmente tiene derecho la persona que está siendo objeto de un proceso de investigación y que está privada de libertad, como una medida que ha orientado la autoridad competente, pues tener algún tipo de comunicación con su familia? Absolutamente, Jocelyn, yo no encuentro ningún fundamento jurídico, ninguna racionalidad a este tipo de actos lesivos de los derechos humanos. Los detenidos, fíjense lo que voy a decir, no esto porque la mayoría debe respetársele lo que no solamente es presunción de inocencia, sino que yo estoy seguro que la mayoría son inocentes de los cargos que se le imputan, pero bueno, también hay que decirlo, por lo menos a mí me parece que hay que decirlo con claridad, si el fiscal X, si el Estado cree que se siente afectado, debe hacer un proceso respetando su garantía y de manera transparente. No puede ser admisible que los familiares y los abogados defensores no tengan el contacto que cualquier Estado, incluso dictatoriales, regímenes dictatoriales, le permiten a sus reos comunicarse con sus familiares, con sus abogados para defenderse de la mejor manera. Por lo tanto, esto se sale de cualquier referente de racionalidad y viola los derechos humanos plasmados en instrumentos internacionales de los cuales Nicaragua es suscriptor, viola los derechos constitucionales y por tanto no puedo más que solidarizarme con sus familiares y también apoyar la resistencia del pueblo nicaragüense de seguir intentando cambiar este estado de cosas y hacer también una exigencia al gobierno de Nicaragua a que respete lo que ellos dicen es verdad, que se autorrespeten y que demuestren, que utilicen los instrumentos que ellos mismos han diseñado y que le dejen claro a la sociedad nicaragüense que las alegaciones que hacen y las imputaciones que hacen son verdaderas. Más bien está diciendo todo lo contrario. Con estas actuaciones ilegales, opacas, no transparentes, violatorias de derechos humanos, pues los nicaragüenses pensamos que se trata de meras manipulaciones políticas y no de una verdadera voluntad de aclarar presuntos delitos cometidos. Muchas gracias, Gabriel, por habernos acompañado esta mañana y compartir sus criterios con nosotros y con la teleaudiencia de Canal 10. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con mucha más información aquí en su revista Acción 10 a la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos en Acción 10 en la mañana y en esta segunda parte de Debates y Soluciones nos acompaña siempre vía Skype nuestra siguiente invitada. Hablamos de Alexa Zamora, es integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional y también es parte del Comité Nacional de la Coalición Nacional y lleva relaciones internacionales dentro de la UNAP. Bienvenida, Alexa, un placer que nos acompañe. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Alexa, queríamos consultar qué tan satisfactoria fue la respuesta por parte de la comunidad internacional el día de ayer en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué tan favorable fue el hecho de que países votaran a favor de esta resolución? Sí, esto fue un indicio sumamente positivo por parte de los Estados miembros de la OEA en relación al tema de Nicaragua. Bueno, como ya otras personas han destacado, esta es la primera vez que una resolución relacionada con la crisis sociopolítica, la violación a derechos humanos y la ruptura del orden institucional cuenta con los 26 votos necesarios para ser aprobada. Esto te da una señal de qué tan alarmante
es la situación en la que estamos viviendo, pero también del nivel de conciencia que están adquiriendo algunos estados que en su momento se habían abstenido de pronunciarse sobre las violaciones a derechos humanos, sobre la ruptura del orden institucional y la ausencia de democracia en Nicaragua. Esto, como te dije, es sumamente positivo. También el lenguaje utilizado en esta resolución pues nos da ese horizonte de que pues ya los países no están viendo esto como una pequeña crisis a lo interno, sino una crisis que puede afectar incluso a la región. Hay quienes ven con buenos ojos la posibilidad de que Nicaragua sea suspendida de este organismo multilateral, de la Organización de Estados Americanos. ¿Realmente esto es conveniente para el país? ¿Puede pasar en la Organización de Estados Americanos? Sí, mira, de hecho puede pasar, y varias de las intervenciones de varios países miembros de la Organización de Estados Americanos iba enfilada hacia ese rumbo. La suspensión temporal de un Estado miembro por el no cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Organización de Estados Americanos, como es el respeto a los derechos humanos, respeto al orden institucional, el compromiso con el fortalecimiento de la democracia, puede dar como resultado pues la expulsión de este país, la expulsión de un país, de un Estado miembro, o la suspensión de un Estado miembro, mejor dicho, de la OEA, no implica que este Estado miembro deja de tener la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos en materia con esta instancia multilateral. Lo que significa realmente es que básicamente lo que dijeron ayer, que mientras no cumpla con estos requisitos, mientras no cumpla con sus obligaciones, pierde, por decirlo de alguna manera, sus derechos y privilegios como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, más no sus deberes. Alexa, sin embargo, vemos cómo esta resolución, más que hacer que el gobierno se retracte de las últimas acciones que ha tomado en contra de la oposición, continúa en arrestando personas o líderes o miembros de la empresa privada y acusándolos por violentar la ley 1055. ¿Realmente consideran que estas resoluciones y la presión internacional será suficiente para que el gobierno de Ortega se retracte y libere, por ejemplo, a todos los presos políticos, incluyendo a los precandidatos presidenciales? Sí, mira, sería totalmente falso esperar que solamente la presión internacional ejerza, valga la redundancia, la presión necesaria para que obtengamos la libertad de las personas presas políticas antes de esta nueva oleada represiva y de los precandidatos líderes políticos y empresarios que están siendo apresados en este momento. Aquí se necesita no solamente la presión internacional, no solamente la acción y condena a los organismos multilaterales como son la OEA, no solamente que se aplique la legislación internacional en materia por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, sino también se necesitan acciones unificadas y coordinadas por parte de todos los espacios de la oposición y los diversos actores, no solamente la oposición, sino todos los actores que están incluso siendo afectados a lo interno del país. La presión externa, por más fuerte que pueda ser la presión internacional, no es efectiva si no existe también una fuerte presión interna. También con lo que preguntabas con respecto a las personas que están siendo detenidas aún después de la condena que sufrió ayer el Estado por parte de la OEA, pues esto no es anormal. Yo creo que podemos encontrar algunas luces en el discurso del embajador del régimen ante la OEA, en el cual el tema central es que le retiren las sanciones. Lamentablemente, al parecer, en el imaginario del régimen, tener fichas de cambio de alto coste, que es como ven a estas personas, como ven a los líderes políticos, precandidatos y empresarios, puede, según ellos, servirles en un proceso de negociación
para el proceso de levantar sanciones. A nosotros nos llamó poderosamente la atención y pues para nosotros no es un poco lamentable escuchar discursos como el de algunos estados o propuestas como el de algunos de estados, Argentina y México, que proponían un proceso de negociación para levantar sanciones, porque eso es, en lenguaje popular o en el entendido menos técnico, lo que te hace ver es que se está proponiendo que haya un proceso de negociación y te cambio a las personas que tengo presa a cambio de que me levantes las sanciones a fulanito, sutanito, perencejito o tal o cual empresa asociada y ligada al gobierno. ¿Ustedes no estarían dispuestos a ese proceso de negociación? Número uno. Y número dos, ¿qué caminos le quedan a ustedes como oposición? A juicio de muchos ya es una oposición que está fuertemente mutilada, por llamarlo de alguna manera, porque algunos de sus líderes están encarcelados siendo objeto de procesos de investigación. Entonces, si no aceptarían una negociación, ¿cuál sería el camino? ¿Estarían siempre apostando por la vía electoral o con algún otro tipo de acciones? Sí, mira, aquí no hay nada que negociar. El último proceso de negociación, que fue en 2019, en el que en teoría se habían alcanzado acuerdos y incluso se llegaron a firmar compromisos ante garantes internacionales y garantes nacionales por parte del régimen y representantes de la oposición, terminaron en papel mojado. Si algo nos ha enseñado o nos ha dejado la experiencia, es que estas negociaciones, estos intercambios de dame y te doy con el régimen no son viables, porque cuando en una negociación se supone que ambas contrapartes se comprometen a cumplir los acuerdos, y eso aquí no ha sucedido. Y no ha habido ningún mecanismo ni con garantes internacionales que, valga la redundancia, nos garantice los cumplimientos de estos acuerdos. Esta sensación que hay de que la oposición está mutilada y que está gravemente herida por el encarcelamiento arbitrario de algunos de sus liderazgos bastante notables, como son doña Violeta Granera, Tamara Dávila, los precandidatos a la presidencia, las colegas de UNAMO. Esto es precisamente lo que el régimen quiere, de que la población sienta de que la oposición se desmovilizó y se desarmó porque se llevaron presos a algunos de sus liderazgos más notables. Y yo algo que te puedo decir como miembro de la oposición es que nada podría estar más lejos de ser cierto. Es cierto, estos golpes nos duelen, son colegas sumamente beligerantes, activas en todos los procesos de trabajo, pero el compromiso que la Unidad Nacional tiene, y esto lo voy a decir como miembro de la Unidad Nacional, es de seguir adelante independientemente de que hoy me detengan a mí y mañana detengan a otros colegas, porque nuestro compromiso y nuestro mecanismo de trabajo no se basa en las personas, se basa precisamente en los procesos y en objetivos claros, y el objetivo claro salir de esta dictadura. ¿Seguirían apostando, Alexa, a la vía electoral y cómo sería este escenario electoral? Sí, mira, yo creo que la comunidad internacional también ha sido clara al respecto. Lo que pasa es que a veces hay de lecturas a lecturas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando la comunidad internacional te dice que Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles y que no existen condiciones para un proceso electoral legítimo, transparente, vinculante y vinculante, no están diciendo ninguna mentira. El proceso electoral, tal y como está en estos momentos, con las leyes represivas, con los magistrados que están y con todo el modus operandi del régimen, no son viables. Parte del trabajo de esta oposición debe ser lograr estas condiciones, es decir, que se revoquen estas leyes inconstitucionales, cese la persecución a los liderazgos políticos y sociales que están comprometidos con una salida pacífica y democrática del régimen, que se libere a los precandidatos y se les deje competir, que se libere a los presos políticos, a los más de 120 presos políticos que fueron detenidos antes de esta nueva escalada de la represión. Y ese es el trabajo
de la oposición para poder mantenerse en la vía electoral, que es la vía pacífica. Ortega ha hecho de todo, absolutamente todo, para que nosotros digamos públicamente que nos retiramos y que no vamos a participar en un proceso. Alexa, y nosotros vamos a seguir luchando para que este proceso se dé, pero con condiciones dignas para los nicaragüenses. Alexa, si las condiciones no cambian de aquí a noviembre próximo, ¿ustedes como una plataforma de oposición estarían apoyando a Ciudadanos por la Libertad que continúa en este proceso de elecciones que serán en noviembre próximo? Vimos como ayer el Consejo Supremo Electoral daba las credenciales para los partidos que correrán en estas elecciones presidenciales. La Unidad Nacional debe y está en proceso de definir cuál va a ser su rol dentro de esta elección. El apoyar a una plataforma, el fortalecer a una plataforma o no hacerlo, no es una decisión que dependa del Consejo Político. Incluso esta es una decisión que se toma en conjunto con la Asamblea Ciudadana, que está compuesta por más de 200 organizaciones y también del intercambio con otros actores. Parte del rol que nosotros nos hemos planteado, además de empujar para que existan las condiciones dignas y necesarias para un proceso electoral, es también de fortalecer las estructuras territoriales, pero también la de fiscalizar los procesos internos y externos de cara a este panorama electoral. Alexa, si continúan las condiciones, si continúan estas condiciones, ¿ustedes harían llamado al no voto o estarían convocando a la ciudadanía nicaragüense a asistir a las votaciones a pesar de no contar con la garantía suficiente de una elección? Sí, mira, el no voto en este país ya ha dado un resultado previo y quien hace o lleva a cabo las mismas acciones esperando resultados diferentes, pues no es una persona o no es un espacio que aprenda de sus errores. Y precisamente Ortega, desde el día 1 que se abrió la convocatoria de elecciones, ha estado intentando que la oposición llame al no voto. Estas acciones y estas leyes nefastas no tienen como objetivo simple y sencillamente inhibir candidatos y no prestar condiciones y robarse las elecciones, sino que intenta que de previo sea la oposición quien haga este llamado a no participar. Nosotros estamos en proceso de construcción de una estrategia conjunta en la cual la vía democrática por lo menos siga siendo viable, aunque en este momento no veamos las más mínimas intenciones o la posibilidad de que esto sea así. ¿Y se cuándo, vea, pues, ¿cuándo van a tener definido en la cola de un venado? ¿Cuándo van a tener definido esto, Alexa? Porque las elecciones están cada vez más cerca. Claro, no, mira, esto no es un proceso lineal de decir, ahorita hacemos esto y después hacemos esto y esto. El contexto viene cambiando. Y la estrategia que teníamos hace una semana, la estrategia que teníamos hace 15 días, no va a ser la misma que tenemos ahorita, porque el contexto y el proceso viene cambiando. Hace 15 días no teníamos a 13 miembros de los liderazgos políticos y sociales de este país presos. No teníamos una resolución de la Organización de Estados Americanos. Aquí lo que tenemos nosotros de manera inamovible son objetivos claros y líneas de trabajo específicas trazadas para seguir presionando, para lograr revertir algunas de estas leyes y para seguir documentando de manera sistemática todas estas violaciones al proceso electoral y también a las garantías constitucionales. Alexa, de los ciudadanos antes de finalizar, me gustaría que como parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la coalición a su vez, te puedas referir a la situación de estas personas que son parte de su organización y aquellas que no lo son, pero que también son parte de los grupos de oposición y que están detenidas y cuyos familiares han denunciado que no saben prácticamente nada de ellos. ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Cuál es el accionar de parte de las organizaciones de oposición para ver justamente las condiciones en las que se encuentran estos líderes de oposición?
Sí, mira, de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la coalición misma hay un equipo jurídico que está dando acompañamiento y seguimiento a la situación, al estado físico también y situación legal en la que se encuentran estas personas. Lo que acabas de mencionar es totalmente correcto, el nivel de violación a los derechos humanos y las garantías procesales mínimas de los detenidos ha sido totalmente violentada, no se ha permitido ningún tipo de contacto con estas personas, incluso sus abogados y sus familiares no están seguros de que estas personas estén en el chipote donde el régimen dice que las tiene detenidas, dado que no ha habido una sola muestra de que estas personas están bien, están vivas y están en la locación donde dicen estar. Ahorita nosotros, junto con un equipo jurídico y un equipo de incidencia internacional, sin mencionar el actuar sumamente beligerante que han tenido los familiares de estas personas, estamos llevando a cabo, digamos, toda una estrategia para que se pueda acceder a ellos, pero también para que se les respete sus derechos. Y yo aprovecho este espacio para hacer nuevamente un llamado público a todas las otras organizaciones y espacios de oposición y diferentes sectores de Nicaragua a que nos unamos en acciones coordinadas y conjuntas para la liberación de los presos políticos, pero también de nuestros liderazgos políticos y sociales que se encuentran secuestradas de manera ilegal y arbitraria por el régimen. Gracias, Alexa Zamora. Agradecemos tu tiempo en este espacio, debates y soluciones de Acción 10 en la mañana. Michelle. Muchísimas gracias, Alexa. Esperamos poder contar con vos en otras ediciones. Queremos compartir con ustedes un poco de la tendencia de las entrevistas que realizamos aquí en Debates y Soluciones y que son vistas y reproducidas a través de nuestra cuenta en Facebook. Queremos compartir que el día de ayer tuvimos como invitado al señor Pablo Abrao, exdirector de la CIDH, secretario general de la CIDH. Esta entrevista alcanzó las 53.706 personas, generó 11.340 interacciones. De estas, 562 fueron comentarios y fue 157 veces compartidas. En una segunda parte de Debates y Soluciones conversamos con el politólogo nicaragüense José Antonio Peraza. Esta entrevista alcanzó 51.214 personas, generó 9.528 interacciones. De estas, 307 fueron comentarios y fue compartida 60 veces. Les invitamos a ver este y otras entrevistas a través de nuestra página en Facebook. Búsquenos como Canal 10 Nicaragua. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con mucho más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más aquí en Acción 10 en la mañana. Qué bueno que nos pueda acompañar. Estamos ya con el especialista, el doctor Brian Pérez Quesada, de Clínica de Medicina Oriental Altamira, para conversar un poco sobre el hígado graso, qué tratamientos podemos tener y también qué pacientes están predispuestos a padecer de hígado graso. ¿Hay algún alimento que nos predisponga? Él nos los va a decir. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañe, doctor. Buenos días. Primero que nada, agradeciendo a Acción 10 por permitirnos estar otra semana más hablando sobre otro tema médico. Como bien dice, el hígado graso es la acumulación de tejido adiposo o grasa en la parte superior derecha del abdomen. Puede presentar muchos síntomas o no puede presentar ningún síntoma. El hígado graso se puede diagnosticar con ultrasonido abdominal o un perfil hepático. Muchos pacientes dicen que sienten que el estómago se les engrandece, que tienen dolor de cabeza. El síntoma principal de hígado graso es el dolor y la inflamación en la parte superior derecha del abdomen. Las comidas pueden predisponer a poder padecer hígado graso. Las comidas grasosas, como la fritanga, frituras, todo tipo de carbohidratos, arroz, todo tipo de
de comida grasosa puede predisponernos a tener hígado graso. Sí, en este momento usted ya va a proceder a las famosas agujitas. Hay personas que les da miedo, ¿verdad? Sin embargo, ustedes hacen un examen primero, ¿verdad?, físico del paciente para saber qué tanto está avanzado ese hígado graso, qué otros exámenes clínicos pueden enviarle. ¿Así es, doctor? Sí, el paciente, si no llega con su ultrasonido, mandamos a hacerle el ultrasonido para ver qué grado puede estar. Ultrasonido. Con un ultrasonido Sí. abdominal. El hígado graso grado 1, en el ultrasonido casi no sale, pero ya el hígado graso grado 2 ya sí aparece en los ultrasonidos o en los perfiles hepáticos. Doctor, cuando ya ustedes están poniendo todo lo que es el tratamiento, la agujita, ¿esto va acompañado de algún tipo de dieta que se debe de realizar, doctor? Sí, mandamos al paciente a hacer dieta, le damos un perfil para que empiece a tener comida balanceada y así nosotros lo estamos viendo semanal a ver cómo está cambiando, estamos viendo su control de peso, sus tallas, midiéndolo y todo eso. Ahí, por ejemplo, ¿qué puntos ustedes están siguiendo? Aquí lo que estamos haciendo es tratando de desintoxicar el hígado y desinflamándolo. Estamos haciendo que el hígado comience a restablecer sus funciones normales, igual desintoxicándolo. ¿Cómo saber en qué parte debe de ir y después de cuántas sesiones nosotros podemos ver la diferencia, doctor? O la mejoría, sobre todo. Podemos verlo, tiene que ser depende del paciente, porque muchas veces el paciente lo mandamos con su tratamiento y ellos no hacen el ejercicio requerido que le mandamos, no dejan el sedentarismo, entonces no trabajamos nada. Tienen que dejar sedentarismo y acoplarse al medicamento natural que nosotros le damos. ¿Tiene que ver algo el peso? ¿Tiene que ver algo la alimentación? ¿Tiene que ver algo también si la persona consume o no grandes cantidades o pocas de agua, doctor? No tiene que ver nada con el peso, porque una persona delgada puede desarrollar hígado graso debido a su contextura física y a la comida que ingiere él. Él ingiere mucha grasa, entonces sí puede, no solo los gorditos pueden decir yo tengo hígado graso porque soy gordito, no, también las personas delgadas tienden a desarrollar hígado graso. Cómo no, para aquellas personas que en estos momentos se preguntan también, doctor, yo ya tuve un padecimiento y llegué a grado 2, por ejemplo, de hígado graso, y ya me traté, ya me mediqué, sin embargo, volví de nuevo a padecer de hígado graso. ¿Eso a qué se debido? No siguió no abandonó el sedentarismo, puede ser que no lo dejó, el paciente tiene que salir a correr, más que todo hacer cardio, trotar y sí, acoplarse a la dieta, porque tiene que meterse a una dieta bastante estricta, ya tratar de comer solo verdurita o tomar bastantes líquidos. Hay quienes dicen, no, yo no estoy padeciendo del hígado porque no tengo escamas en las manos, porque no tengo cambio de coloración en la piel, sobre todo en el cuello, porque no estoy teniendo algún problema de halitosis, por ejemplo, que a veces se dice, a veces podría ser esto, según algunos especialistas, o no hay otro tipo de sintomatología. ¿Eso es necesario? ¿Siempre hay un síntoma a quienes padecen del hígado? Siempre hay un síntoma. Hay un síndrome metabólico que también podemos verlo así, o no hay síntomas. Ya como dije al inicio, a veces el hígado graso no presenta ningún síntoma aparte, solo el dolor abdominal en la parte superior derecha. Entonces se le manda un ultrasonido y así podemos corroborar si es hígado graso o no es hígado graso. Cómo no, muchísimas gracias. Quizás nos da sus recomendaciones también para aquellas personas que nos están siguiendo en este momento y necesitan saber también en qué momento visitar al especialista, porque esa es otra situación. Sus recomendaciones, doctor. Dejar el sedentarismo, como dijimos, comer bastante verdura, salir a correr, hacer bastante ejercicio. Y los invitamos a la Clínica de Medicina Oriental Altamira. Estamos ubicados de Unión Fenosa de Rubenia, 4 cuadras hacia abajo, a mano izquierda. Los esperamos. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. El doctor Brian Pérez Quesada, Clínica de Medicina Oriental Altamira. Usted puede llamar, ahí veíamos los números de teléfono en pantalla para concertar una cita. No hay problema si es un menor de edad, si es adulto. Ahí a ustedes le van a dar todas las indicaciones a seguir. Hay que cuidarnos, hay que aprender a alimentarnos, hay que aprender a nutrirnos, hay que tomar agua y sobre todo tratar de hacer algún tipo de ejercicio acorde a nuestra contextura física también y lo que nos digan nuestros especialistas. Vámonos de inmediato con Tati, que está preparada. Adelante, muy buenos días.
Muchas gracias, Xochitl. Ahora vamos a hablar sobre temas económicos. Y es que queremos saber cuál es la situación actual de la economía de Nicaragua y también sobre el empleo. ¿Ha habido mayor empleo o el empleo informal todavía sigue creciendo en los últimos meses? Y hay que recordar que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social informó que en los 3 primeros meses del año, es decir, de enero a marzo, un total de 30.000 personas lograron afiliarse al INS. Para hablar sobre este tema ya tenemos comunicación con Michael Marenco, él es economista independiente, quien nos va a hacer una valoración. ¿Cómo nos encontramos, Michael, actualmente en la economía? El gobierno estima un crecimiento de casi un 4%. FUNIDES recientemente también estimó que la economía podría crecer 3.7%. ¿Realmente podríamos tener ese crecimiento, Michael? Buenos días. Gracias por acompañarnos acá en el segmento Defensa del Consumidor de Acción 10 de la mañana. Muy buenos días, Jimmy. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, las expectativas de crecimiento proyectadas por el Banco Central arrojan un crecimiento alrededor de 3%, algo que es bastante optimista considerando el ambiente de incertidumbre que se va a vivir este año, que se está viviendo este año, algo que por supuesto es contraproducente para atraer flujos de inversión extranjera directa y asimismo poder generar no solamente empleo, sino empleo de calidad, empleo que requiera mano de obra cualificada y que en promedio otorgue un mejor salario, o sea, haya salarios más competitivos para esta oferta laboral. De tal forma que estas expectativas de crecimiento que arrojan alrededor de un 3% son demasiado optimistas. A mi parecer, considero que este año sí va a haber se va a generar un plus de recuperación económica, pero en términos relativos, considerando el desempeño que hemos tenido antes, este podría ser entre 1, 1.5, siendo un poco más realista, un poco más pragmático. En cuanto al empleo, como bien mencionas, las proyecciones del INIDE mencionan, o las estadísticas del INIDE mencionan que tenemos una tasa de desempleo de alrededor del 5.4%, algo que por supuesto no se contrasta mucho con lo que se observa en la realidad cuando hablamos de un nivel de informalidad laboral de alrededor del 74%. ¿Se podrían cumplir estos pronósticos que hace tanto FUNIDES, organismos internacionales, incluso el gobierno de Nicaragua, de crecimiento económico para este año 2021, tomando en cuenta de que hay varios factores que podrían incidir en que la cifra se reduzca? Hay posibilidad que a Nicaragua se le aplique el artículo 21 de la Carta Democrática, hay posibilidad también que salga de 2 tratados de libre comercio, están ejerciendo presión sobre el gobierno por la situación de incertidumbre política en el país. ¿Esto podría incidir en que las cifras sean negativas? Sí, por supuesto, un ambiente que es muy convulso, muy incierto, donde, como mencionás, no solamente de este año, sino desde 2018 se ha venido mencionando la posibilidad de que Nicaragua sea expulsada, velada del acuerdo de asociación con la Unión Europea, o en su defecto también que se pierda pues, la participación de Nicaragua en el DR-CAFTA. Todas esas presiones no generan, por supuesto, un ambiente de certidumbre y de confianza para los inversionistas. Cualquier inversionista y cualquier proyecto que provenga, ya sea de multilaterales, de bilaterales, por supuesto es más reacio al riesgo, y esta incertidumbre le hace pensarla 2 veces antes de avisorar cualquier tipo de proyecto en Nicaragua. Entonces, partiendo de esa idea, podemos perfectamente considerar que las expectativas de crecimiento podrían apuntar a la baja. Sí se va a generar un plus de recuperación, podría haber crecimiento, como menciono, entre 1, 1.5 e incluso, en el mejor de los escenarios posibles, quizás 2%, pero eso es bastante incierto considerando el ambiente electoral, el ambiente político, donde pues hay inseguridad, y esto, por supuesto, juega en contra de cualquier posible estabilidad económica. Son 3 años de recesión económica que ha enfrentado nuestro país desde el 2018 hasta el 2020. Posiblemente este año 2021 estaríamos ya empezándonos a recuperar con cifras positivas, pero ¿qué tipo de políticas públicas debe hacer el gobierno para lograr esa cantidad de empleos que se perdieron en 3 años? Se habla que son 230.000. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ha dicho de que de enero a marzo se han recuperado en temas de afiliación a esta institución al menos 30.000 personas. ¿Qué hay que hacer en este sentido? Porque la informalidad todavía sigue latente en el país. Efectivamente, nosotros pasamos de tener una cantidad de afiliados de alrededor de 900.000
en 2017 a 600.000, ahorita con estos 30.000 que se recuperaron, andamos cerca de los 700.000. Entonces, el reto para la próxima administración, considerando que hay una nueva, o incluso para cualquier gestión administrativa de la administración pública, el reto va a ser generar confianza en el sector privado, en el tejido productivo nacional, pero por supuesto respetar las reglas del juego. Si no hay institucionalidad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay flujos de inversión extranjera directa. No hay un ambiente que propicie la mano de obra productiva, que genere empleos, que genere productividad. Más bien se generan incentivos para la fuga de cerebro, para la fuga de talento humano, de capital humano, para los flujos migratorios. Entonces, estaríamos hablando de que el principal reto es generar confianza en todos los agentes económicos para que se multipliquen las iniciativas empresariales. Y hablar sobre la economía y el trabajo informal en nuestro país. Ahora es momento de trasladarnos al otro lado del estudio. Se encuentra Odili Vargas y Michelle Polanco Alvarado. Cada miércoles, en defensa de los consumidores. Así es, y bueno, antes de finalizar con la edición de la revista Acción 10 en la mañana, comentarles, Odili, que tempranas horas dábamos la información sobre la detención de Luis Rivas, director ejecutivo del Grupo Promérica en nuestro país, y a propósito de esta detención por supuestamente violentar la ley 1055, el Banco Banpro ha emitido el siguiente comunicado que daremos lectura textual a continuación. El día de ayer, en horas de la noche, tuvimos conocimiento de la detención de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Luis Alberto Rivas Anduray, a quien se le está siguiendo un proceso bajo la ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Estamos seguros de la calidad moral del doctor Rivas y confiamos que se podrá esclarecer su situación. Banpro Grupo Promérica, como institución responsable, ratifica su apego a las leyes vigentes en nuestro país, dado en la ciudad de Managua a los 16 días del mes de junio del año 2021. Lo firma Juan Carlos Argüello Robleto, gerente general de Banpro Grupo Promérica. El comunicado a propósito de la detención la noche de ayer de Luis Alberto Rivas Anduray, quien tiene el cargo de presidente ejecutivo del Grupo Promérica Banpro en nuestro país, y nosotros estaremos dándole seguimiento a esta información durante todo el día. Así es, hay que estar pendientes de estas informaciones en nuestras próximas ediciones. Antes de despedirnos, vamos a dar gracias a Dios por cada uno de nuestros amigos y amigas televidentes, primeramente por la salud, luego porque les permite un año más de vida, y mi madre querida no es la excepción. Así que doña Carmen Núñez Centeno, Dios te guarde, te proteja, madre querida, que los cumplas muy, pero muy feliz. Dios te guarde a cada momento y que sea, por supuesto, siempre dándote la salud, que es lo que siempre los hijos y las hijas pedimos para nuestros padres. Madre, te quiero mucho, gracias por enseñarnos a cada uno de tus 6 hijos, nietos y bisnietos ya también esos grandes valores que es lo que puede dejar toda familia. No es dinero, son valores, ¿verdad?, humanos, valores que siempre vienen desde la familia, esa humildad, esa responsabilidad y ese respeto también. Gracias, madre, te quiero mucho, besitos y abrazos. Muchas felicidades para vos también. Hasta mañana.